Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo desde los estudios de Conexión Radio 20 en la ciudad de Bogotá. Y queremos en esta mañana invitarte para que prepares allí tu Biblia, porque vamos a entrar en el tiempo de escuchar una palabra que va a traer cambios, que va a traer revelación a tu vida, que va a despertar tu espíritu. En esta mañana nos encontramos aquí dispuestos para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Sean bienvenidos a este programa Freedom, llamados a la libertad. Y hoy queremos compartir una palabra poderosa con usted, pero le invitamos también para que comparta esta transmisión para tener alcance a aquellas personas que quizás están en una finca, quizás están en otro país, quizás están en un lugar muy distanciado de usted, y necesitamos que el reino de los cielos sea expandido a través de estos medios. Y damos gloria a Dios por la vida de ustedes y vamos a compartir, vamos a entrar en materia con la palabra de Dios. Y vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Y le hemos colocado como título a este programa, discerniendo la luz y las tinieblas. Y leemos la palabra del Señor. Dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Empezando esta palabra, yo me recordaba de un caso en especial que tuvimos en un pueblo donde había una señora que pertenecía a una X congregación que no era sana doctrina. Y esta mujer llevaba más o menos 10 años, creo que llevaba 10 años allí congregándose en esta iglesia. Pero cuando conocimos a esta mujer, hicimos un grupo, una reunión familiar, y esta mujer fue allí por primera vez que iba a una reunión donde se ministraba el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y cuando estábamos ministrando aquella liberación, la mujer se quedó paralizada y se quedó mirando y se quedó como bloqueada. Y ella, el espíritu que estaba dentro de ella, tenía un espíritu que la tenía encantada. Ella creía que llevaba muchos años en la iglesia, que estaba en el lugar correcto, pero el espíritu no era el correcto. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces es necesario discernir qué estamos haciendo, en qué posición estamos espiritualmente, para no tener una afectación, para no ser engañados por Satanás. Porque la misma palabra nos dice que él está disfrazado. Así es. Y una manera en la que Satanás se disfraza es a través de las doctrinas, de temas espirituales, de cosas que se enseñan en las diferentes iglesias, hablando de denominaciones, de diferentes creencias y por supuesto de diferentes religiones. No podemos tomar la palabra y manipularla. Tenemos que aprender para poder hacer esa diferencia entre la luz y las tinieblas. Y solamente es a través de la escritura. Todo lo que aprendas, lo que escuchas, tienes que filtrarlo a través de la palabra de Dios. Esa es la manera en que tú no vas a ser engañado, en que vas a poder descubrir cuando Satanás se disfraza de ángel de luz. Y mucho cuidado aquí, porque no estamos hablando, no se trata de atacar personas, de atacar nombres, ni mucho menos los siervos y los ministros del Señor, para nada. Pero ninguno de nosotros está exento de llegar a caer en un engaño. Me hace recordar el versículo de la palabra que dice que en los postreros tiempos Satanás intentará engañar aún a sus escogidos.
Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, de la doctrina. Hay que aprender a ser muy sabios, hay que ser muy prudentes en el manejo de la palabra de Dios. Y no se puede tomar un texto y sacarlo de su contexto, pero también hay que entender que la palabra necesitamos aplicarla a nuestra vida, porque de lo contrario se convertiría en un libro con simple información. Qué tremendo lo que está diciendo. Me vienen, mientras te escucho, me vienen experiencias que tuve, casos que tuve con personas que tuvieron experiencias que para ellos eran experiencias de luz, de Dios, del reino de los cielos. Pero al escucharlas, en mi espíritu discernía que estaban erradas, que Satanás estaba disfrazado allí. Por ejemplo, una vez yo trabajaba en un almacén y fue una señora y ella decía que tenía a su esposo enfermo y que ese esposo tenía una enfermedad terminal y ella lo veía retorcido en su cama y veía que lloraba. A veces yo le decía, Dios mío, pero hay que orar por ese hombre. Y dijo, no, yo ya no voy a orar por él porque era como si Dios ya había decretado juicio sobre él. Entonces yo le decía, no, hay que compartirle la palabra de Dios. Y ella decía, no, a mí se me aparecía Jesús en el televisor y me miraba y se reía conmigo y me decía cosas, pero las cosas que le decía aparentemente no eran buenas, eran negativas también en contra de ese esposo que estaba ahí y me di cuenta que esa mujer tenía rencor hacia ese hombre, por eso no quería orar por él. Entonces, ¿qué pasa? Satanás se le había camuflado, se le había disfrazado. También en otra ocasión escuché de una persona que iban a X iglesia y decía, yo en mi iglesia recibí una palabra, que en el colegio de mi hijo todos iba a caer un virus, pero que muchos iban a caer, iban a morir, pero menos mi hijo. Y resulta que empezó a ocurrir eso, empezaron a morir los niños. Y los únicos que se salvaron, ¿quiénes cree que fueron? Los hijos de la señora. Entonces, aparentemente es algo bueno, pero mire lo que estaba allí disfrazado. Había un decreto de muerte, ¿sí? ¿Por qué mejor no oró por esos niños? ¿Por qué mejor no alertó? Mire, padres de familia, no. Entonces, para eso era una alegría. Y después de esto, ¿por qué discerní yo esto? Que había algo negativo detrás de esto que me contaba ella, de este testimonio, porque decía, ustedes van a tener un accidente y va a ser muy grave y van a quedar heridos, pero no van a morir. ¿Y qué pasó? Les ocurrió el accidente. Entonces, detrás de esas cosas aparentemente buenas, Satanás se disfraza para traer una calamidad, una tragedia, una pérdida también, imagínense. Entonces, Satanás es muy astuto. La Biblia dice que en el principio que era más, la serpiente era más astuta que todos los animales. Y dice también aquí aún que los ministros de él se disfrazan. Hay gente que va a un lugar de brujería porque dice, no, es que le hicieron mal de ojo a mi nieto y lleva al nieto allá para que le hagan un rezo, para que le den una estampilla, para que le den un bebedizo, para que le hagan un baño de hierbas y aparentemente son cosas buenas. Aparentemente la gente ve solución. Pero ¿qué pasa después de esto? Hay demonios que están operando allí. Y lo más tremendo es que cuando uno pasa por esos antros de maldad, por esos centros de brujería, usted ve las estampillas del Sagrado Corazón, de la Virgen de yo no sé qué, del crucifijo de yo no sé qué. Entonces, y le dan rezos a la gente y la gente piensa que está haciendo bien porque ven las imágenes, entre comillas, de Jesús y de María. Pero hay alguien que está detrás de todas esas cosas aparentemente buenas. Se llama Satanás. Y una manera de discernir entre la luz y las tinieblas es que no debemos darle la gloria ni atribuirle poderes a personas naturales. Por ejemplo, cuando estabas hablando acerca de los lugares de brujería, hablando del tema de sanidad, muchas personas, al menos en nuestro país y en países vecinos,
tienen por costumbre como cultura invocar a un espíritu que se llama José Gregorio Hernández, ¿sí? ¿Y qué pasa? No se le debe, aunque Dios usa a personas porque nos ha dado dones, a cada uno de nosotros nos ha dado dones espirituales a los que le servimos a Él, esto no quiere decir que el poder provenga de ninguno de nosotros, de ningún hombre o mujer, no proviene de lo natural, proviene de Dios. Y son maneras en las que las personas están confundiendo la luz y las tinieblas. ¿Qué pasa con esto? He escuchado los casos porque lo vivimos a nivel familiar, donde citan a la persona que está enferma para que en ese lugar lo acuestan en una camilla, va vestido de blanco, el lugar está de blanco, las personas todas creo que están de blanco. ¿Y qué pasa? Entonces hacen una oración, luego la persona dice, sí, siento que me operaron, etcétera, etcétera. Satanás se disfraza de ángel de luz, estas cosas pueden llegar a suceder. Pero ¿qué pasa? Detrás de eso hay una manipulación espiritual. Detrás de eso lo que están viniendo son huestes, principados, potestades, legiones, demonios que están imitando. Satanás es un imitador, está imitando lo que Dios hace en la vida de una persona. Pero ¿cuál es el propósito? Mantener la persona esclavizada. ¿A qué? A este sistema de idolatría, y la idolatría te mantiene alejado de quién? De Dios. Entonces el propósito de Satanás es alejarte de Dios, alejarte de tu diseño, de tu propósito, del plan que Dios tiene para tu vida. Quiere que tú te alejes de tu padre, que ya no seas su hijo o su hija, y lo hace como presentando cosas aparentemente buenas, cosas atractivas, para que tu corazón se vaya detrás de esos ídolos, detrás de esos otros dioses falsos, detrás de esos falsos profetas. Y eso hace que entonces se rompa la relación que tú tienes con Dios. Y es lo mismo que Satanás hizo desde el principio, como está allá en el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, tenían una relación con Él, pero apareció Satanás para traer ¿qué? Un rompimiento de esa relación. Hace unos años en Cali, tenía una amiga que ella iba a la iglesia junto con nosotros. Y resulta que esta mujer se apartó de los caminos de Dios. Y recuerdo que cuando yo fui a esta visita a Cali, me la encontré y ella dijo, Edward, si te contara lo que me pasó. Resulta que yo estaba fuera de mi casa hablando con una amiga y detrás de mí, en la pared, se apareció una figura, como una mancha en la pared. Y cuando ella vio que esa mancha estaba detrás de mí, ella dijo, mira, mira lo que se te apareció. Y ella volteó a mirar y era una sombra negra. Y ella se dio cuenta inmediatamente que era un demonio. Pero la persona que estaba viendo la imagen la primera vez dijo, mira, se te apareció la Virgen. ¿Y qué pasó? Esto fue un boom en Cali. Dice que fue el sacerdote, fue la policía, fue tanto esto que fueron los noticieros de la National Geographic, fueron porque querían hacer un documental a ella. Empezaron a llegarle obsequios a ella, flores, almuerzos, invitaciones, de todo. Ella se sintió, eso aparentemente que era bueno, la hizo fue que ella se estuviera como en la cárcel, en una cárcel, tuvo que encerrarse en su casa para evitar todas estas cosas. Y ella sabiendo que era algo malo, que era un espíritu. ¿Y qué pasó? Entonces la gente empezó a llevar ofrendas allí. Se convirtió en un altar aquella pared. Y entonces la gente fue engañada y empezaron a llevar peticiones, empezaron a ir a llevar que agua bendita, que todas esas cosas. La gente empezará a ir a hacer consagraciones en este lugar. Y siendo conocedor, ella. ¿Qué pasó? Satanás se disfrazó allí y mucha gente fue engañada. Y ella después cuando me muestra esa imagen, y yo veo, era la Santa Muerte que estaba ahí. Porque la gente, Satanás es tan astuto que aún la gente hasta ahora hasta la Santa Muerte, pensando que está haciendo bien. Pues conocemos ese caso, por ejemplo, en Medellín, de la Virgen de los sicarios. Hay gente que piensa que está consultándole a Dios. Hay gente que los sicarios también rezan, los sicarios también oran, los sicarios también hacen ofrendas. Y entre comillas le piden a Dios para que le vaya bien en su trabajo. Entonces Satanás es muy astuto. Satanás es malvado.
se camufla y así trabaja con la fe de la gente. Y esto me hace pensar en cómo cada uno quiere hacer un Dios a su manera. Cuando en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, donde se está hablando acerca de los 10 mandamientos, ahí el Señor habla claramente en el versículo 4 y 5, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y no hablamos solamente entonces de estatuas, de ídolos de yeso, de madera, de bronce, sino que también hablamos de cómo cada persona se imagina un Dios a su manera. Y con respecto a lo que está hablando mi esposo, de personas que le quitan la vida a otro y van y oran o rezan y hacen ofrendas y se echan la bendición, como decimos aquí en Colombia, ignoran o quieren más bien evitar la parte de la escritura, ahí mismo en Éxodo 20, donde dice, no matarás, pero quieren ir a buscar el respaldo de Dios. Yo les pregunto, ¿cuál Dios estará respaldando eso? Si Dios no se contradice, si Dios dijo que no matarás, les aseguro que Dios no respalda a una persona que tiene la intención de ir a quitarle la vida a otro. Entonces, ahí estamos viendo cómo Satanás se disfraza de ángel de luz. Lastimosamente en nuestro país, cuando uno escucha personas que han viajado a otras naciones o personas que vienen de otros países acá, se admiran al escuchar el nombre, por ejemplo, Pablo Escobar, y piensan que para los colombianos esto es un motivo de orgullo, de alegría, porque hay muchas series, muchos programas donde se exalta tristemente todo este mal que aconteció en nuestro país hace unos años, pero eso no es un motivo de orgullo, eso es un motivo de tristeza, de vergüenza, de dolor. Y sabe, la gente viene a la tumba de ese hombre que esperamos que haya tenido tiempo de arrepentirse porque la misericordia de Dios es para todos, pero la gente viene en excursiones muchas veces a la ciudad de Medellín a buscar la tumba de ese hombre, a dejarle una ofrenda, a traerle flores o a pedirle cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amados. Tú que nos estás viendo en esta hora, no es casualidad. Algo de lo que estamos compartiendo, Dios te está revelando y tienes que aprender a discernir aquellas cosas que aparentemente son buenas, pero que en el fondo están llenas de tinieblas y lo único que van a hacer sobre tu vida es traer destrucción. Y también, para también ir orando, para que empecemos a orar, quiero también contar una experiencia que tuve en Monserrate, acá en Bogotá. Hay un lugar alto, una montaña, donde hay un templo, una iglesia, y la gente va allá y hace penitencias y todas esas cosas, pero a la entrada, antes de entrar allá, venden, y para estos tiempos, venden velones, veladoras con nombres, ¿sí? Con el propósito de ese velón, con qué propósito va a ir a llevar ese velón allá. Y tienen figuras. Entonces, por ejemplo, hay unas que son de una pareja de novios. Entonces dice que el que compre la veladora, la prenda y la deja allá, entonces quiere decir que se va a casar con esa persona. Que si quiere un carro, entonces hay veladoras, hay velones con forma de un carro. Que si quiere un niño, hay velones con forma de un niño. Entonces van y las consagran así. Entonces, ¿qué pasa? Y hemos tenido experiencias de cuando uno ora por las personas, en el momento de la administración se manifiestan esos demonios. ¿Y qué dicen los demonios? Yo no me voy de aquí porque este es mío, porque a mí me lo entregaron. Y ahí, y entonces mire lo delicado, porque aún desde niño hay personas que ya han sido consagradas, que lo llevaron a la basílica de esta, que lo consagraron a este santo, que le hicieron, le dieron este velón, este cinto consagrado a este santo. Entonces, ¿qué pasa? Los demonios empiezan a reclamar. Entonces ya toca hacer un proceso de que la persona empieza a renunciar a ese altar en el cual lo consagraron, a esa iglesia al cual la llevaron. Entonces mire la importancia de discernir quién es el que está de nuestro lado o con quién estamos. Si estamos del reino de la luz o del reino de las tinieblas. Satanás anda engañando a muchos y tú dijiste ahorita, está escrito, aún a los escogidos, pero también dice la palabra de Dios en el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros
de justicia. Recordemos que la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Hay gente que dice, no, pero es que en esa iglesia ocurren milagros. Sí, pero después hay un escándalo porque dice que el ministro de esa iglesia cayó en pecado. El ministro de esa iglesia estaba en negocios turbios. ¿Por qué? Los dones hablan de quién es Dios, pero el fruto habla de quién es el ministro. Entonces es importante discernir. Hay solamente dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Es importante discernir con quién estamos, quién está de nuestro lado. Entonces vamos a orar y vamos a declarar, vamos a romper en el nombre de Jesucristo de Nazaret toda cosa aquella con la cual usted ha tenido una cobertura allí que lo ha llevado a cosas negativas. Y quiero contar una experiencia que Dios pone en mi corazón, me recuerda en esta hora. Para los que nos ven y todavía no saben, nosotros venimos de la ciudad de Cali, somos de la ciudad de Cali, y aunque ya llevamos mucho tiempo radicados aquí en Bogotá, pero una temporada, hablo a nivel personal y familiar, donde salió, alguien nos dijo, porque mi mamá mantenía muy enferma, y alguien nos dijo, le hicieron una brujería. Entonces lo que nos dijeron era que habían lanzado huesos de muerto en el patio de la casa donde vivíamos en aquella época en la ciudad de Cali. Y hubo alguien que aconsejó a nuestra familia de llevar a mi mamá a un lugar donde la iban a sanar, porque ella era una mujer sana, joven, y de repente empezó a enfermarse sin una razón natural alguna. Pero ¿qué pasó? Empezamos a volvernos clientes de los brujos de la ciudad. Y por alguna razón, alguien que está viendo, Dios quiere hablarte esto y tienes que discernir porque tal vez te está pasando a ti. Y empezamos a ir a diferentes lugares. Recuerdo el Vallado, barrios de Cali, el Poblado, Siloé, a diferentes sitios, aún fuera de Cali, a Candelaria, a donde diferentes personas que entre comillas iban a ayudar a mi mamá. Entonces, ¿qué pasó? Eso te esclaviza. Íbamos de un lugar a otro donde te dan bebedizos, donde te mandan riegos, baños, donde te hacen oraciones. Que la azabache para el bebé. Donde te van a vender un poco de frascos con unas aguas allí de colores, una cantidad de cosas. Y en ese tiempo, por supuesto, ninguno en mi casa conocíamos al Señor Jesús. Así que lo hicimos. ¿Y por qué siento en mi espíritu que hay que contar esto? Porque muchas personas en este momento tal vez no lo están haciendo ahora, porque nosotros después de un tiempo dejamos de ir a esos lugares, pero quedaron las huellas, quedaron las marcas, quedaron las puertas abiertas en tu vida, en tu casa, en tu familia a nivel espiritual. Y siento en mi espíritu que estás ahora cosechando todo ese mal que hiciste, todos los sitios que visitaste. Siento en mi espíritu que recibiste unas palabras, que te apropiaste de ellas, pusiste fe en esas palabras negativas y hoy tu vida es el resultado de todas esas cosas que dicen aquellos engañadores, aquellos brujos, aquellas brujas, que dice aquellas personas que están siendo guiados por espíritus malignos. Y en este día Dios quiere libertad para ti, quiere traer rompimiento de esas cadenas que tú mismo y tú misma fuiste, y lo siento fuerte, no solo para ti, te aconteció lo mismo que a nosotros, involucraste a tu familia, tal vez no lo hiciste de manera directa, pero sí lo hiciste. Si tú fuiste a ese lugar o un familiar tuyo estuvo en esa misma atadura de estar yendo a diferentes lugares para tratar de romper hechizos, brujerías, para tratar de liberarte del mal que supuestamente estaban haciendo sobre ti, entonces tienes hoy, esta es la hora de tu libertad. En este momento vas a poner la fe en el Señor, en su palabra, y vas a permitir que Dios rompa esas cadenas sobre tu vida. Sí, y como estamos discerniendo entre la luz y las tinieblas, la palabra del Señor dice que no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos ni abajo, debajo de la tierra. Entonces hay personas, estamos identificando aquí, hay personas que tienen ángeles en su casa, porcelanas de ángeles, que tienen una veladora allí, que tienen atrapasueños, que tienen cosas que son puertas abiertas a los demonios. Dice, no, es que aquí están los ángeles, aquí tengo el ángel, los que tienen la cerámica del arcángel Miguel, ¿sí?
si estudiamos el trasfondo de todas estas cosas, ese no es el arcángel Miguel, ahí hay un demonio detrás de esa imagen. Si usted tiene una estampilla, si tiene un amuleto, que tiene un cuarzo, que tiene la estampilla de fulano de tal, que tiene el altar de X santo, son puertas de demonios. Hay un demonio detrás de esas cosas. Entonces, quizás por eso no puede dormir. Usted que tiene allí esa cerámica, allí esa imagen, allí al lado de su cama, quizás tiene eso colgado allí en la parte de arriba de su cama. Quizás por eso es que tienes ese insomnio. Me hace recordar de algo que nos sucedió hace unos años atrás. Fuimos a otra ciudad de aquí de Colombia y había una mujer que estaba empezando a conocer al Señor y tenía una hija con problemas de identidad, una hija adulta, profesional, muy inteligente, con un muy buen puesto a nivel de la ciudad donde ella trabajaba. Y nosotros empezamos a orar por esta familia, por esta mujer, por sus hijos, pero un día fuimos a su casa y nos dimos cuenta que tenía una estatua, no recuerdo en este momento de qué santo, y debajo había pegado el nombre de su hija. Entonces esta mujer estaba pretendiendo obtener un milagro, pero a su manera. Y su manera no era conforme a la palabra de Dios. Esta mujer no quiso salir de esa imagen. Ella tenía atada a su hija, la había consagrado a ese espíritu sin saberlo, lógicamente. Pero aún ya después de nosotros haberle enseñado a través de la palabra, ella no quiso dejar sus prácticas, su idolatría. Así que Dios quiere obrar, pero tú tienes que hacer tu parte. Mi esposo acaba de decir algo. Hay personas que tienen cosas consagradas en su casa y muy probablemente tienes cosas de tu abuela, que ya se murió hace mucho tiempo y te heredó, te dejó algo allí, una imagen, un muñequito, una estatua, alguna cosa Y ahora que de su viene, idolatría. ahora que viene, que el mes de las ánimas, ¿no? La mes de las ánimas, que el vaso de agua allí, que por si viene el alma de fulano de tal. Entonces son puntos de contacto para los demonios. Entonces, ay, que se me apareció mi abuelito, que se me apareció mi tía, que se me apareció mi sobrino y que me llamaba. Son espíritus que están allí. Son demonios que están allí. Entonces, ahí están siendo identificados en este día y es el momento de que rompas con todas esas cosas. Y vamos a orar. Pero antes queremos decirte que tomes decisiones, que vayas a la palabra y queremos dejarte como tarea que leas Éxodo capítulo 20, donde se habla acerca de los 10 mandamientos y que centres la parte donde dice acerca de la idolatría, lo que Dios hace, lo que Dios aborrece y lo que Dios piensa acerca de esto, lo que Él no quiere que tú y yo hagamos. Búscalo en tu Biblia, la que tú tienes ahí en tu casa. Si no tienes una, puedes buscar por internet ese pasaje, Éxodo capítulo 20. Y conforme a eso, además de la oración que nosotros vamos a hacer, queremos que vayas y revises en tu casa qué cosas tienes ahí que pueden ser punto de contacto. No hablamos solo de imágenes, no hablamos solo de estatuas, hablamos de las veladoras, hablamos de altares, hablamos de cosas consagradas que alguien te regaló y Dios te va a mostrar cosas que tú has recibido como obsequio. Me muestra el Señor. Dios te va a empezar a guiar y alguien ha tenido inquietud por algo que recibió recientemente. Otra persona vino y te regaló y aparentemente es una persona que tiene buena intención, pero en el fondo has tenido una inquietud y el ambiente espiritual en tu casa ha cambiado y entiendes que eso trae algo más que una buena intención. Así que conforme el Espíritu te guíe, vas a empezar a renunciar y a sacar todas aquellas cosas que son esas puertas abiertas, esos puntos de conexión con el mundo espiritual maligno. Y si tú ya has identificado esas cosas, si ya ha venido el discernimiento por el Espíritu Santo, dice, ahora entiendo por qué esta situación en mi casa, por qué esta aparición, por qué escucho estos ruidos, por qué pasan estas cosas. Entonces es un buen momento para que tomes esas cosas, ya que el Espíritu Santo ha trabajado allí en tu espíritu, y saques esas cosas en este momento para orar por ellas y cancelar con todo ese entre comillas, ese pacto que había allí con el reino de las tinieblas. Y no solo eso,
Y no solo lo vas a mirar por la parte espiritual directa, que tú sabes que hay cosas que tienen que ver con las tinieblas, pero también queremos guiarte para que tomes la decisión de ir a la habitación de tus hijos. Y veo en este momento las imágenes de algunos personajes, no sé cómo llamarlos, de caricaturas, como este hombre Dragon verde, Ball. como Dragon Ball Z, como entidades espirituales, como superhéroes, ¿sí? Y hay niños que tienen, veo ese cuadro muy grande en una habitación de este muñeco que mi esposo acaba de mencionar, acerca de personajes de Dragon Ball Z. El hombre verde, Hulk, él también. ¿Por qué? Porque eso, escúchame bien, no lo habías entendido, pero el Espíritu Santo quiere que entiendas que lo que representa es la ira. Ese muñeco, esa figura, ese personaje, esa es la palabra, ese personaje se supone que es un hombre normal y que cuando se enoja se convierte. Y tú no sabías por qué tu hijo de un momento para acá empezó a entrar en una rebeldía, porque tú tienes puertas abiertas, bota, lo que son chaquetas, camisas, zapatos, ropa. Hay otro personaje que veía hace mucho tiempo, no sé si todavía es famoso, se llamaba Ben 10 y los niños lo utilizaban mucho. Ten cuidado con lo que le compras a tus hijos, porque eso también son consagraciones que tú haces a los demonios de la vida de tus niños. Tremendo. Y vamos a orar, sino que el Señor trae cosas para identificar, porque Satanás está siendo desenmascarado en este día. Y la Biblia también dice que todo aquel que quiere entrar a saquear una casa primero debe atar al hombre fuerte. Y Hulk, ¿qué representa? Es un hombre común y corriente que cuando tiene un encuentro, no sé, con el peligro, se transforma y se convierte ¿qué? En un hombre fuerte. ¿Qué es Superman? Es un hombre fuerte. ¿Qué es Dragon Ball Z? Son personajes que representan hombres fuertes con poderes. Y ahí entonces los niños quieren representar esas cosas. Y Satanás es muy astuto y se mete por el medio de la televisión, por el medio de esos programas, de esas imágenes. Entonces, saca todas aquellas cosas que tienen punto de contacto en tu casa con las tinieblas. Y me hace recordar justo ahora sí para orar, que no solamente los niños, a lo largo de nuestra vida hemos visto, porque esta caricatura, este muñeco, viene de hace muchos años, de nuestra niñez o de nuestra juventud, así que hace bastante rato, que hay personas adultas atadas a ese tipo de programas y de personajes. Hay adultos que tienen también camisas, gorras, afiches que tienen que ver con estas personas, con estos personajes. Si no estás completamente convencido por la palabra y por el Espíritu, queremos que vayas e investigues cuál es el origen, cuál es el significado de cada uno de esos personajes y te vas a dar cuenta de las puertas que están abiertas espiritualmente en tu vida. Y como el tiempo en televisión es corto, vamos a orar, pero nosotros terminamos el programa, pero usted puede seguir allí en su casa, orando, cancelando, sacando esas cosas, cortándole las entradas, cerrándole las entradas al diablo. Amén. Hay que llamarlo por su nombre, a Satanás. Hay que cortarle, hay que cerrarle, hay que atajarlo para que no siga ingresando a nuestras casas, a la habitación de nuestros hijos, aún en nuestra habitación. Entonces, está descubierto y vamos a orar. ¿Listo? Entonces, prepárese allí, disponga todo su corazón. Si le es posible, extiende su mano allí a la pantalla, a su celular, a su computador, porque la presencia de Dios está en este lugar y para Él la distancia no es una barrera. Él le va a ministrar en este día. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, presentamos, Señor Dios, las personas que están detrás de esta pantalla, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Mira, Señor, sus corazones. Padre, Espíritu Santo, tú has hecho la obra hoy, Señor, en ellos, Padre. Ellos han identificado, Señor Dios, las tinieblas han quedado expuestas. En el nombre de Jesús decimos que sea la luz, que sea la luz, que sea la luz ahora mismo. En el nombre de Jesús ordenamos que toda tiniebla se separe ahora. En el nombre de Jesús, que haya una separación. En el nombre de Jesús entre la luz y las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, todo velo se cae. Todo oscuridad se va, se disipa de tu casa, se va de ese cuarto de tu hijo, se va de tu habitación. En el nombre poderoso de Jesús, se seca ahora
todo lo que había venido para confundirte en tu mente, en tu corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Espirituales ahora. Se abren los oídos espirituales ahora en el nombre de Jesús, de aquellos que nos están viendo, de aquellos que nos están escuchando, y viene la revelación a tu vida. Sí, declaramos que este es un día donde se te abren los ojos espirituales, donde tu entendimiento va más allá de lo natural, donde dejas de ver las cosas que todo el mundo hace, que todo el mundo tiene, como si eso fuera normal, y empiezas a ver las cosas a la luz de la palabra del Señor. Y declaramos que el Espíritu Santo viene ahora sobre ti, sobre tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús. Y declaramos por la palabra que cuando tú te deshagas de todas esas cosas que te mencionamos hace un rato y después las saques de verdad de tu corazón, entonces vas a ver la luz del Señor brillando en tu vida. Tus hijos van a ser transformados, vas a empezar a experimentar la libertad y empezarás aún, escúchame bien, a dormir en paz, a dormir tranquilo, a dormir tranquila, porque estás echando de tu casa a las tinieblas que estaban ahí ocultas. Lo creemos y lo desatamos sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y le invitamos, antes de que termine este programa, comparta, por favor, comparta este programa a esa persona que usted sabe que necesita una ayuda del cielo. Este es el día que hizo el Señor para que pueda recibir esa bendición. Comparta, dele me gusta a este programa para que podamos tener más alcance. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo programa y deseamos que usted siga caminando hacia la luz, hacia el Señor Jesucristo, que es la luz verdadera. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Dios Amén. Te bendiga. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.